Bueno, yo no voy a juzgar si la señora ministra Jara es jefa de campaña, vicejefa de campaña, jefe de la barra brava o principal entusiasta de esa futura potencial o no negada candidatura. Lo cierto es que el viernes pasado la vimos muy feliz, pues ahí en un meeting, en un acto público. Pero luego vamos a hablar también de ese tema. Estamos justamente para abordar el tema básicamente de fondo del sistema político con Fernando Tuesta Soldevilla, destacadísimo analista político y jefe de la OMPE, además experto en diversos temas electorales. Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Gracias por estar con nosotros, un gusto recibirte. Varios temitas, esto que la anécdota que es digamos, el partido chico de la política, pero hay dos cosas que nos interesan básicamente, que es esta norma, esta propuesta de la alternancia de género, que ha sido presentado como una manera de asegurar que esta norma de las cuotas mínimas que aseguraban, entre comillas, una presencia determinada de mujeres en las listas, sea ahora reforzada. Y luego todo este tema de los proyectos que han presentado tanto Renier como OMPE como el jurado para mejorar tanto el sistema de partidos políticos como el tema de revocación y otros aspectos. Pero vayamos primero al tema de la alternancia de género. Yo me acuerdo hace años, una de las primeras veces que estaba en televisión me llamaron a opinar sobre este tema en Canal N, y yo me adelanté a decir, oye, pero ¿se requiere que las mujeres tengan esta ayudadita? O sea, o más bien deberíamos alentar que las mujeres se ganen los puestos en las listas como se la gana cualquier otra persona, porque finalmente eso ponerles el banquito, claro, supone que hay cierta discriminación o que hay un exceso de machismo, o por último que los partidos no tienen suficientes cuadros mujeres. Pero, ¿tú crees que es necesaria una norma que le dé esa posibilidad o es suficiente con lo que hemos visto? Dicho sea de paso, y aquí termino mi rollo, en los últimos 10 o 15 años hemos tenido varias ministras mujeres, varias presidentas de Congreso mujeres, hemos tenido candidatas mujeres. O sea, cualquiera diría que en el Perú las mujeres no necesitan ayuda. Sí, la norma es de fines de los 90. Así es. Yo particularmente estuve a favor de esa norma. Es cierto que los partidos han sido coto cerrado de los hombres, ¿no? Clubes de Toby. Clubes de Toby, donde en realidad las mujeres eran secretarias, se encargaban de la parte logística, administrativa, allí donde existían, ¿no? Es cierto que, a diferencia de cualquier otro tipo de cuotas, la de género, sí han tenido particular impacto, y no digo Perú, estoy hablando incluso de países desarrollados, europeos, incorporan el tema de cuotas como parte de los movimientos de avance de mujeres. Acabamos de ver una frase, ¿viste? El parlamentario, habla de cobardía, ¿no? Cobardía. Bueno, es que este es más o menos un concepto muy enraizado de manera machista. Ahora, es cierto también que esto es complicado ya cuando es un tema efectivamente lista. Hay una cuota que es el 30%. Incluso en el Perú no se llama cuota de género, porque cuando se hizo la ley, se dijo simplemente que ningún género debiera exceder el 70%, en consecuencia hay una cuota para hombre y para mujer. Sí. Es uno de los pocos países, si no el único, donde coloca trata de eludir el término. Además, si nos ponemos filosóficos, podría ser acusado hasta una posición sexista, ¿no? Porque, por ejemplo, deberíamos tener cuotas para discapacitados, por ejemplo, para gays o lesbianas, por ejemplo, que son minorías. O sea, ¿por qué pensar en una variante de lo que se considera sector no apoyado o por lo menos discriminado, y por qué en otros sectores? Quizá porque en el caso de las mujeres no estamos hablando de minorías, estamos hablando de la mitad de la población. Ok. Y en algunos casos ligeramente más en términos electorales. ¿O sea, es un asunto cuantitativo? No es solo cuantitativo, ¿no? Eso es lo que llamaban, pues, de hace mucho tiempo, estos procesos de incentivos, de discriminación positiva, llamarían, ¿no? Pero el tema ahora no está en cuestión las cuotas hay. Es más, a nivel municipal, si hay lo que tú, a nivel subnacional, hay lo que tú señalas. Hay cuota de poblaciones indígenas y hay hasta cuota de jóvenes. Esto es increíble porque el ser joven... A nivel de regidores, creo, ¿no? Claro, esto es increíble porque no hay en ninguna parte, y porque además el ser joven pues es un aspecto temporal de la vida, ¿no? Así es.
Además, ¿hasta cuándo uno es joven? Dicho sea de paso. Esa es la otra pregunta. Nosotros entramos de todas maneras. Eso de los dirigentes estudiantiles, cuando dicen dirigentes jóvenes, y eran pues así, de acá en nuestro propio partido, ¿no? Claro. Bastante ya maduritos. Pero lo que en realidad están tratando de unir es dos aspectos que sí yo no estoy muy de acuerdo. Porque en la reforma se discute ya desde hace tiempo y ahora con insistencia la eliminación del voto preferencial. Entonces muchos grupos de mujeres, incluso desde el Ejecutivo, dicen, miren, mejor la alternancia, porque si es que se elimina el voto preferencial, lo que tenemos es garantizar la cuota, ¿no? Un hombre, una mujer, o si quieren, dos hombres, una mujer, con tal de garantizar el 30%. Y lo que han dicho es eso. No se puede pasar a eliminar el voto preferencial sin garantizar la alternancia. Claro. Mira, para mí el tema del voto preferencial es un elemento corrosivo, nocivo, los 30 años de su uso en países como el nuestro de baja institucionalidad partidaria. Entonces, condicionarlo a lo otro, donde hay una resistencia bastante grande, en realidad, yo creo terminaría por no aprobar ninguno de los dos y nos quedaríamos con algo que sí tiene una implicancia tremenda. Tú eres partícipe de eliminar ciertamente el voto preferencial, y lo has dicho, pero ahí te hago una tingencia, Fernando, y lo que se dice, lo que se señala como argumento contrario es, siendo que el Perú tiene instituciones políticas débiles, o sea, no tenemos partidos políticos como quisiéramos en todo caso, al eliminar el voto preferencial no estamos cayendo en la dictadura de los partidos y por ende en la dictadura de los caudillos de los partidos que los existen. Mira, en la gran mayoría de países hay listas cerradas, con más o menos partidos de diverso nivel y característica. Pero lo segundo es que, claro, no hay un sistema perfecto. Lo otro es lo que tú bien señalas. El tema es que el voto preferencial impide la construcción partidaria. O sea, el huevo o la gallina. Sí, pero además, ¿sabes cuál es el otro tema? Que los argumentos en contra del voto preferencial son mucho más consistentes y fuertes que estos segundos. Estos segundos, ¿cómo se intenta atacar? En realidad, algunos dicen, sí, efectivamente, el voto preferencial es nocivo, pero como no hay elecciones internas democráticas, a mí nadie me va a garantizar esto, lo que tú dices, ¿no? Entonces, en los planteamientos de reforma se incorporan lo siguiente. No hay ningún partido en el Perú, no ha habido ninguna elección interna que no haya sido cuestionada, pero además que no ha sido participativa en términos de alcance, y además porque sus cuerpos directivos electorales son dependientes de la dirección. Así es. O sea, yo te nombro a ti de diferentes maneras, ¿no? Pero además, si tú quieres ser independiente, tú eres dependiente de que yo te dé dinero, administración, logística, etc. Si no, no funcionas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que organicen los procesos electorales de los partidos los organismos electorales, que tienen experiencia, son imparciales, sus resultados no se cuestionan y además todas las tendencias al interior del partido se sentirían, digamos, con la garantía de que esto procede de manera simultánea. Bajo un reglamento, bajo normas comunes. Obviamente, pero además simultáneo. Y esta es una tendencia ya en América Latina. Entonces cualquiera que compite puede sentir que lo hará pues en elecciones y en condiciones organizadas por la OPE, además que tiene, pues imaginarás, la experiencia, la logística y el alcance nacional. No existe una elección en el Perú a nivel partidario que se hable pues de un militante, un voto. Entonces son elecciones indirectas que terminan, tú sabes, en asambleas de muy pocos. Así, ¿no? Son 25 que nombran a no sé tantos candidatos. Pero lo segundo, y tan importante como lo primero, que los resultados sean los resultados de haber construido una lista y esa es la que se debe inscribir. ¿Por qué? Porque a veces se hacen efectivamente elecciones y resulta que tú eres segundo y de repente te escriben y ya eres el puesto 18. Así es. ¿No? Entonces por arte y simplemente la lista es un referente, ¿no? Bajo estas medidas creo que hay una mayor garantía de competencia al interior del Ahora, partido. eso no quiere decir que no se
realicen negociaciones internas, que se armen bloques, hegemonías. Al interior del Eso se Partido Libre. respeta, ¿no es cierto? Pero por supuesto, porque debe claro, ser respeto así. decir, no, lo que no quiero es que me impongan tal o cual. No, las negociaciones se van a dar igual. Se Los arman- bloques van a existir. Podría incluso hasta presentarse listas únicas si quieren. Así es. Ese es Si un fuera el tema ya caso. del interior, es un tema del partido. Pero lo que se garantiza es que los organismos electorales realicen los procesos electorales allí donde se ha demostrado claramente que esto no ha podido ser ni realizado de manera adecuada ni garantizado también por los órganos electorales de los diversos partidos, ¿no? Entonces, Bueno, sería además lo ideal. tú armas listas en donde compiten de manera mucho más coherente. Tenemos 20 listas en Lima, multiplicado por 36, entonces tú tienes pues 720 mini partidos, Así es. que además en el mismo partido tienen que competir por un electorado y por lo tanto mi campaña tiene que distinguirse, distanciarse de la tuya siendo el mismo partido. Correcto. No existe coherencia y el público, el elector, no puede pues ver, observar, escoger entre 720, en el caso de Lima. El número desciende en otras circunscripciones, pero igualmente numeroso. Y ahora que pienso, y lo estás señalando, qué interesante sería que eso también se replique a nivel de elecciones de gremios profesionales, ¿no? Pero, Colegio Voz de Lima, que hay hasta ponen dentistas los candidatos para operar. O sea, en realidad es increíble, ¿eh? O sea, es ¿Tú una sabes feria. que las elecciones nacionales organizadas por los organismos electorales son las mejores hechas y con estos resultados que no se cuestionan? A nivel de gremios, colegios profesionales, en la gran mayoría, clubes, hasta clubes deportivos, Así es. etcétera, es simplemente... Tú que vienes de la experiencia, y yo Por que eso. vengo del lado contrario, hemos vivido esa situación. Así, el control, pues, ¿no?, del órgano electoral y elecciones amañadas, ¿no? Siempre, y si eso se replica, ojalá.